Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí en el homenaje a Hugo Gutiérrez Vega. A nombre del profesor Ángel Guerra Cabrera, porque por cuestiones extraordinarias no va a poder estar hoy moderando la mesa, quisiéramos agradecer a los ponentes que hoy van a hablar de todas las dimensiones de trabajo que experimentó el gran poeta y activista y editor Hugo Gutiérrez Vega. Como punto introductorio habría que señalar que Casa Lam tuvo la fortuna de tener a nuestro gran poeta como uno de los primeros profesores en la licenciatura de creación literaria. Desgraciadamente, la doctora Claudia Gonzalo y la doctora Germaine Pizarro no pudieron acomodar sus agendas para estar el día de hoy todos ustedes presentes, pero a la distancia expresan su felicidad porque este homenaje, pese a las vicisitudes, se va a poder llevar a cabo. Quisiéramos comenzar cediéndole la palabra a Juan Domingo Argüelles. Lo recibimos con un aplauso. Bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes hablando de Hugo Gutiérrez Vega, el poeta, el diplomático, el dramaturgo, el político, en el sentido de haber tenido justamente una postura política en relación con la vida, pero sobre todo hablar del amigo Hugo Gutiérrez Vega. Hugo Gutiérrez Vega fue un hombre muy generoso, cosa que no siempre se da en todos los escritores y en todos los artistas. Una de sus cualidades era justamente el dejar una estela de amistad en esta tierra donde generalmente los escritores dejan muchas enemistades. No es el caso de Hugo, que siempre tuvo una palabra de aliento para los demás, que siempre tuvo un gesto generoso hacia jóvenes y hacia viejos, hacia todas las personas, y que creo que en términos de su poesía habla por él mismo. Y yo diré algo sobre su poesía, pero antes quiero leer 3 poemas suyos para situar este homenaje desde el punto de vista de la poesía. Este poema, que es una maravilla, que se llama Para la abuela que hablaba con pájaros creyéndolos ángeles. La abuela abría las puertas de la mañana. Entraba el sol por el balcón cerrado y un rayo se pegaba a sus gafas solares. El día andaba ya por los corredores abrillantando las plumas del pájaro ciego, jugando un rato con los peces anhelantes en su marecito engañoso y con el caracol de filos negros en su playa de cristal. La claridad giraba por los cuartos vacíos y se escondía entre las cortinas de las gafas de la abuela. Brotaba el día y bajo mi cama se enroscaban los vientos. Cerraba los ojos y regresaba al sueño. Las sábanas me daban una noche que solo existía ahí y que se prolongaba por unas horas mientras la mañana maduraba y se caía a pedazos en las calles de color naranja y en el cielo azul y tonto de los trabajos para vivir. Un polvo limpísimo, casi fino, que el aire de esta mañana se levantó cuando abrimos la tumba del abuelo.
se deshizo y el cráneo que tenía aún su blanca trenza cayó con tanta gracia que la tierra se negó a entrar en él. ¿Quién lo dijera? Tú que tanto temías morirte sola, has pasado 10 años en la tumba hablando con tus ángeles, persiguiendo las voces de tantas insolentes primaveras. La muerte es grande, dices, y la vida se concentra en tu trenza. No hemos perdido nada. La mañana sigue entrando a la casa, entrando sin cesar. Si nada cesa, tú nunca cesarás. La muerte grande te besó en las mejillas y nosotros lloramos y reímos. Estábamos contigo. Tu memoria no se detuvo nunca. Este otro poema que refleja y retrata perfectamente a Hugo y que es, por supuesto, un poema autobiográfico, por favor, su currículum. La riqueza me agobia esta mañana y para conjurarla hago el recuento de las cosas que tengo y de lo mucho que he perdido del tiempo. Tengo la vista, el tacto y el oído, el olfato y el gusto. Una mujer, ella también me tiene, que lleva sin alardes los ritmos de la vida. Unos seres que crecen a mi lado, un techo, pan, un poco de dinero, libros, el teatro, el cine, seres vivos que amo y que me aman, mis muertos, la memoria y el presente. Nada sé del futuro, pero no me interesa. Voy haciendo los guías y ellos me van haciendo y deshaciendo. Finjo resignación y me contento con las luces del alba. Me gusta más la noche, trabajo y cumplo, a veces a mi modo, y cuando no es posible me conformo. Intenté el heroísmo y la aventura se me volvió un sainete. He aprendido 3 o 4 cosas y he olvidado 300. Me detengo en la calle y veo a personas, salgo al campo y me encuentro con la vida. Me gustan las ciudades y las odio. Me gusta el campo, pero no lo entiendo. No le tengo pavor a lo imprevisto, pero me gustaría que no pasara. Mi sentido común es estrambótico, sin proyectos me enfrento a la mañana. Me enferman los enfermos de importancia, me asustan los que exprimen sus certezas, me gustan los que dudan, los pasos vacilantes me enternecen y me dan miedo los que pisan frío. El if de Kipling me provoca vómitos. No pertenezco a nada. Y sin embargo, me hermano sin poner muchos reparos, cultivo mis lealtades e intento preservar estos amores. Mi vida es un recuento de expulsiones. Esto lo digo mientras me acompañan maracas y requintos, 2 serruchos, un peine con papel y voz gangosa. Ya no tomo café, fumo tabaco, hablo menos que antes, me desvelo y escribo confesiones. La primera persona me preocupa, pero sé que no es mía. Todos somos lo mismo, todo es uno, uno es todo. Cada hombre es al fin todo este mundo y el mundo es un lugar desconocido. Ese era Hugo, poeta. Ese es Hugo Gutiérrez Vega, poeta. Y estos 2 poemas lo describen perfectamente porque él mismo se asume como ese que comparte la vida con los demás, comparte la poesía, comparte la comunión de estar aquí. Hugo Gutiérrez Vega, cuando lo leemos, nos encontramos con un poeta siempre entrañable que nos está hablando de las cosas cotidianas, de las cosas cercanas a nosotros. Es Hugo Gutiérrez Vega que tiene una hermandad con López Velarde y con Jaime Sabines. Una hermandad que se nota justamente en los intereses, en las intenciones y en la forma de dirigirse al lector. Hugo Gutiérrez Vega no pide que le hagan una tesis a partir de desentrañar acertijos que puso en su poesía y a partir de conceptos complicados sobre la hermenéutica que finalmente tampoco le interesaba. Yo creo que lo que le interesaba a Hugo siempre como poeta era comunicarse con el otro, con los otros.
y lo consigue siempre. Cuando Hugo Gutiérrez Vega escribe los poemas sobre la abuela, cuando escribe el poema describiendo sus intereses, sus amistades, eso para él es el currículum. Y cuenta este poema, por favor, su currículum, cuenta en efecto que parte de una experiencia donde había estado en una mesa redonda y todo el tiempo alguien le decía, por favor, su currículum, por favor, su currículum, y él no llevaba el currículum, ¿no? Y entonces lo que se le ocurrió fue escribir justamente esto. Le cuenta en una entrevista a Marco Antonio Campos que este poema surge de esa experiencia, porque qué mejor currículum del poeta que ser él mismo, mostrarse como es, decir qué es lo que le place, decir qué es lo que ya no es, decir qué es aquello que todavía es, y que además de todo, qué es lo que lo rodea, su mujer, sus amigos, las cosas cotidianas de este mundo. Creo que cuando hablamos de Hugo Gutiérrez Vega, poeta, siempre tenemos que tener presente que así como hay poetas que llevan la poesía y la quieren dejar allí en lo alto del Olimpo, Hugo Gutiérrez Vega la bajó, la situó al ras para que todos aquellos que tuvieran interés en la poesía, pero que también tuvieran interés en la vida, pudieran comprenderla a partir de la emoción. En tantas conversaciones que tuvimos con Hugo, en tantas lecciones que nos dio, siempre supimos que él creía que la poesía tenía que compartirse a partir de lo que los otros sentían, primeramente con la emoción y luego con el intelecto. Lo mismo escribe poemas extraordinarios que tienen que ver con otro universo ajeno a México, como es los soles griegos, que también escribe su oda a los burrón, ¿verdad? Y escribe algunos poemas que tienen que ver prácticamente con la poesía popular, con el bolero. Hugo Gutiérrez Vega, al igual que Monsiváis, era un gran conocedor de la poesía popular, de las manifestaciones populares de la cultura. Cuando pensamos en el Hugo Gutiérrez Vega poeta, no podemos separarnos tampoco de esa vinculación que siempre tuvo con el compromiso social que, por otro lado, siempre lo motivó para escribir aquello que sentía y con lo que se identificaba. Por supuesto, grandes poemas que él escribió a propósito de la vida cotidiana, pero en esa vida cotidiana también había el compromiso de estar con los más necesitados, con el más desvalido, con el indefenso. Yo creo que Hugo hace esto justamente porque, en efecto, como dice en un libro y como dice literalmente en un poema, me moriré cuando el placer termine. Para él la vida fue eso, un placer. Y creo que yo todavía lo vi unos meses antes y Hugo seguía alimentando ese placer por la vida. Seguía comentando el mundo, el universo como lo entendía a partir de esa comunión con los demás. Hace poco, Lucinda, la querida esposa de Hugo, me comentó que Hugo había dejado, de alguna manera, había dejado inconclusos algunos proyectos, y entre esos proyectos estaban algunas antologías de poesía clásica que comenzó publicando allá en la Universidad de Guadalajara. Publicó la antología, una breve antología para estudiantes sobre todo, y comenzó con Jorge Manrique. Ese volumen lo vio, salió, pero de las otras hizo selecciones, pero ya no les hizo el prólogo. Yo le agradecí mucho a Lucinda que hubiera pensado en mí para que hiciera ese prólogo
con el que yo quiero cerrar para dar una idea completa de quién era Hugo como poeta, porque yo no podía hacer un prólogo que era justamente un prólogo sobre la antología que se publicará pronto en Guadalajara, que las selecciones de Hugo sobre la poesía de Quevedo. Entonces, yo déjenme leerles y termino con esto, será muy breve, y dice: este prólogo pudo ser mejor, lo hubiera sido sin duda de haberlo escrito Hugo Gutiérrez Vega. Su reciente y muy sentida muerte lo impidió, y esto lo lamentaremos siempre los lectores. Lo que sí hizo es esta selección quevediana, esta breve y perfecta antología en cuyas páginas están algunos de los mejores poemas del rey de los poetas españoles, Francisco de Quevedo Villegas, autor de muchos de los poemas amorosos, satíricos, morales, religiosos y metafísicos más inolvidables de la poesía clásica española. Sonetos, décimas, romances, letrillas y canciones componen especialmente la obra de Quevedo. La vida de un poeta está en sus poemas, es decir, en sus obras. Todo lo demás es accesorio. Los viajes que Quevedo hizo están justamente reflejados en su poesía. Así los viajes de Hugo Gutiérrez Vega. No es por nada que en una entrevista de 1999 Hugo dijera: creo que mi mejor amigo literario es Quevedo y pienso que sigue siendo un maestro para todos. Si alguien supo nombrar y cantar lo efímero de la vida y la perdurabilidad del amor, ese fue Quevedo. Y en la antología que seleccionó Hugo en los poemas que fascinaron siempre a Hugo, está justamente esos elementos de lo que siempre trabajó en su poesía: el amor y lo efímero de la existencia. En sus poemas metafísicos, Quevedo nos enseña a morir antes, y que la mayor parte de la muerte es la vida, y esta no se siente, dice, y la menor que es el último suspiro es la que da pena. Ese A de la vida y esa seguridad de que la muerte viva es, con las que vivió y murió Quevedo, han ayudado más que cualquier manual a prepararse para la muerte y aceptar que vamos muriendo desde que nacemos. Y sin embargo, no todo es potestad de la muerte, pues el amor lo salva todo, y así bien supimos amar. Alma, penas y médula, polvo será, más polvo enamorado. Tal lo dice uno de los más bellos sonetos del Parnaso español, que también incluye Hugo Gutiérrez Vega en esta breve antología para estudiantes. Entre la vida y la obra quevedianas y la vida y la obra de Gutiérrez Vega hay un paralelismo innegable. En noviembre de 2014, cumplidos ya los 80 años de edad, en febrero de ese mismo año, al participar en el primer encuentro internacional de poesía de la Ciudad de México, Hugo Gutiérrez Vega invocó la memoria de Quevedo y expresó: decía mi hermano mayor y maestro Rafael Alberti, que fue también otro de los grandes poetas que convulgó con Hugo y que Hugo admiró muchísimo, y que además le prologa justamente su primer libro. Dijo Hugo, decía mi hermano mayor y maestro Rafael Alberti, que cuando pasamos de los 80 conviene terminar una lectura de poesía recordando a Quevedo. Y acto seguido, Hugo dijo de memoria, con esa voz tan natural y a la vez tan trabajada del hombre de teatro en el atril, en el teatro de la vida, el poema quevediano que ya para entonces era su divisa. Lo recitó de memoria así: A de la vida, nadie me responde. Aquí de los antaños que he vivido, la fortuna mis tiempos ha mordido, las horas mi locura las esconde. Que sin poder saber cómo ni a dónde, la salud y la edad se hayan huido, falta la vida, asiste lo vivido, y no hay calamidad que no me ronde. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. Es en el hoy y mañana y ayer junto
pañales y mortaja que he quedado presentes sucesiones de difunto. Dicho el poema, Hugo terminó su participación con los famosos versos postreros de amor constante más allá de la muerte, que le devuelven el sentido a la vida gracias al amor. Serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Los clásicos españoles, Manrique, Garcilaso, San Juan de la Cruz, Lope, Quevedo, dejaron una intensa estela de fuego y luz que no ha podido borrarse con los siglos, sino que se acentúa gracias a la revitalización de los lectores y los poetas que los aman y no permiten que su fuego se extinga. Siempre hay que tener con uno a los clásicos españoles, afirmaba Hugo Gutiérrez Vega, y él siempre los tenía presentes en su conversación con los difuntos. Y está también en su poesía. En su carta al poeta José Carlos Becerra, muerto en la carretera de Brindisi, escribe el siguiente epígrafe revelador: al escribirla pienso en la muerte de amor que danza en el sueño de Quevedo. Al cumplir sus 80 años, Hugo volvió a invocar a Quevedo al hacer un recuento de sus propios libros. Dijo, por ejemplo, Cantos del Despotado de Morea, que tiene poemas para los muertos, debería llevar como epígrafe los primeros versos de un soneto de Quevedo que escribió cuando se fue a la Torre Manchega y se retiró, que dice así: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Añadió: no encuentro mejor definición de lectura. Leer es escuchar con los ojos a los muertos. Este soneto, Desde la Torre, es otro de los prodigios quevedianos que siempre acompañaron a Hugo Gutiérrez Vega. Fiel a sus clásicos españoles, en otra entrevista le dijo al periodista Ricardo Solís: tarde o temprano se retorna a los clásicos. Decía Vicente Aleixandre: aunque de repente uno se olvide de su Quevedo o de su San Juan o Garcilaso de la Vega, tarde o temprano nos exigen sin darnos cuenta de una manera misteriosísima que volvamos a ellos. En mi caso, mi generación estaba muy ligada a los clásicos, aunque no escribiéramos ya como ellos, por supuesto. Yo sigo pensando que el alfa y omega de la poesía en lengua española sigue siendo San Juan de la Cruz. Y pienso que el maestro de la forma y el fondo, de la sustancia, de la intensidad y la capacidad de condensación que tiene la poesía, sigue siendo Quevedo. Y después de él, tal vez Miguel Hernández o Rafael Alberti, que estaban siempre cerca de los clásicos. Tarde o temprano se regresan los clásicos y nos entregan su mensaje. Concluyo: en la vida, en la muerte, en el amor y el humor conjugaban ambos su existencia. Estos 4 puntos cardinales, la muerte, el amor, la vida, el humor, marcan el rumbo potente de la vida. A Quevedo no le faltan ni el humor ni la verdad cuando, ironizando sobre el que dijo lascivos son mis escritos, pero mi vida buena, le responde con lo mejor de su carácter burlesco y su modesta sinceridad. Yo, al revés, malo y lascivo, escribo cosas honestas. Hugo Gutiérrez Vega también lo hubiera afirmado. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Domingo Álvarez, por tu extraordinaria exposición. Ahora vamos a ceder la palabra a Leandro Alegre. Muchas gracias por su presencia con nosotros esta noche. Muchas gracias por su amable invitación. Yo voy a hablar sobre Hugo Gutiérrez Vega, diplomático. Como Hugo viajó tanto, ponerme a escribir, se me cruzaban las fechas, entonces decidí mejor ponerlo por escrito. Si me permite, voy a leer. De Lagos del Moreno a Atenas, de Capipa a Roma, de Querétaro a Madrid, Londres y San Juan,
pasando por Washington y Río de Janeiro, Hugo fue un incansable viajero. Su trabajo diplomático lo llevó a residir por temporadas más o menos largas en 7 adscripciones diplomáticas. Como Borges dijo de Alfonso Reyes, supo estar íntegramente en cada uno. La verdadera, la auténtica diplomacia es hacer amigos para el país, y en eso Hugo fue pródigo. Supo hacerlos y cultivarlos en todas partes. Más aún, las amistades que forjaba se cuentan entre las que perduran, las de los hombres de la inteligencia y la cultura. A Hugo le tocó vivir y trabajar en una de las grandes etapas de la política exterior de México. Una época cuando al tomar México la palabra en los foros internacionales o al realizar alguna declaración, todas las naciones escuchaban con interés. La misma etapa que produjo su premio Nobel, todos ellos vinculados al servicio exterior mexicano. Hugo ingresó al SEM en 1963, cuando José Gorostiza era subsecretario de Relaciones Exteriores y don Manuel Tello Barrao, secretario. En esa época, y durante varios lustros después, la cultura y la inteligencia mexicanas compartían y se intercruzaban con la diplomacia. Hugo se desempeñó sobre todo en la parte más rica, noble y brillante de la política exterior y para el caso de los auténticos valores nacionales, la promoción y difusión de nuestra cultura. Además de la diplomacia y de la literatura, con Hugo compartí yo en lo personal algunas cosas. Provenimos del Bajío los dos, él de Lagos de Moreno en Jalisco y yo de José el Grande en Guanajuato, así como la visión a la cultura germana en el cine y el fervor por la gastronomía. Hugo era un diplomático cabal, cumplía con las formalidades del ceremonial. No olvidemos que las ceremonias son el fundamento de toda civilización, mas se rezagaba los puños de la camisa sin reserva cuando había que despachar asuntos menos elegantes. Pero sobre todo, Hugo se sentía a gusto cuando se mezclaba y convivía con la gente, cuando compartía con ella sus temores y regocijos, sus esperanzas y sus frustraciones. No por nada aprendió las lenguas de los países en los que le tocó servir. Roma fue su primer destino. Allá fue acompañado por su familia como delegado cultural en 1963 y volvió a México en 1965 para ocupar la rectoría de la Universidad de Querétaro. En Roma aprendió de técnica diplomática con Francisco del Río Cañedo y luego con Rafael Fuentes, el padre de Carlos. La diplomacia es un oficio, subrayo, oficio, no profesión, que no se aprende más que en la práctica misma. De vuelta en la diplomacia, gracias a la acción de las buenas conciencias queretanas, Hugo arribó a Londres el verano de 1967 como consejero cultural. Hervía entonces lo que ocurrió al año siguiente en todas partes del mundo, un año singular desde el 68. En Londres, Hugo trabajó con 2 embajadores destacados, con Eduardo Suárez, quien había sido secretario de Hacienda con el presidente Lázaro Cárdenas, y con Vicente Sánchez Gavito, el embajador que años antes había dado la batalla en Noruega por una Cuba independiente. Los diplomáticos de carrera aprendemos con el tiempo que nuestro trabajo es importante es el jefe, no el cargo. A España llegó en el otoño de 1979, luego de varios años en la UNAM. Allá en Madrid, en España, según relata Alejandro Pescador, cultivó amistades entrañables con Félix Grande, José Hierro, Luis Rosales, Francisco Brines, Claudio Rodríguez, Rosa Chacel, Jorge Guillén y Gerardo Diego. Allí, con pocos recursos y mucha imaginación, siendo un pescador, Gutiérrez Vega metía en su auto los rollos de 5 películas mexicanas, 2 exposiciones de grabados, una muestra de revistas y otra de libros. Con estos materiales recorría los caminos de España. Un día montaba una exposición de pintura en la escuela de un pueblo, otros conseguían el auditorio municipal y proyectaban un clásico del cine mexicano. Mostraba al aire libre las publicaciones recientes de México. Daba una charla al público que después de tantos años de alejamiento se sorprendía ver a un mexicano en suelo español. En los países que sirvió, publicaba sus propias creaciones y a todos los honraba y cantaba en sus poemas. Ascendido a ministro para Asuntos Culturales, llegó a Washington en noviembre de 1980.
Allá impartía conferencias sobre cultura y arte mexicanos en numerosas universidades estadounidenses y realizó una serie de traducciones de poetas de lengua inglesa como Marianne Moore, Robert Frost y Wallace Stevens. En Río de Janeiro, ya con la categoría de cónsul general, tuvo una de sus más felices estancias cultivando la amistad de Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado y Gilberto Freire, entre otros. Como no hay deuda que no se pague en el plazo que no se cumpla, alcanzó Hugo su ascenso a embajador y el destino a una inscripción dorada para el poeta, Atenas. Pasó allí 7 años, en 1988-1995, siendo embajador concurrente en Rumania, Líbano, Chipre y Moldova. Si con su estancia en Atenas mostró Hugo la madurez alcanzada de su poesía, las tensiones de inestabilidad que ocurrieron en Rumania y Líbano confirmaron su capacidad y habilidades diplomáticas. En Grecia, Hugo frecuentó a Liceo Selitis, Yannis Ritsos, Tasos de Negris, Mikis Theodorakis, por supuesto, a Medina Mercury, ministra de Cultura y Poesía. El calor y el sol brillante del Caribe recibieron a Hugo y a Lucinda el verano de 1965. Permanecieron en Puerto Rico 2 años y meses. Allí conoció a Derek Walcott y a Inés Cesare, así como a muchos escritores locales a quienes siempre alentaba. Pero un buen día Hugo solicitó su retiro adelantado del SEM para regresar a México a dirigir la jornada segunda. No obstante, continuó promoviendo la cultura mexicana. Cada vez que podía, aceptaba invitaciones de países donde lo llamaban. Yo tuve la fortuna el junio pasado de que nos visitara en Venezuela, donde participó en el Festival Internacional de Poesía. No imaginaba que esa sería su última participación. Manuel Tello Macías, mi jefe en Nueva York, Tlatelolco, aseguraba que el multilateralista, el diplomático más expuesto, es el hombre que habla y conversa, el que hace amigos y busca entendimientos, que escucha siempre y nunca impone. Poseía procesos. Además del humor que transitaba en el comercio humano, poseía ese don, sabía conversar en persona. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a Luis Tobar. Adelante. Gracias. Buenas noches a todos. Me llena de gusto estar aquí hablando de Hugo, escuchando hablar de Hugo. El tiempo es una cosa muy rara, ¿no? Hace casi exactamente 2 meses que Hugo dejó de estar de una de las formas en las que un ser humano puede estar en el mundo. Y sigue estando todas las otras, obviamente. Entonces, para mí es muy poco tiempo, porque siento que acaba de pasar, pero a la vez es mucho porque hasta 1 hora ya es mucho tiempo sin Hugo, de alguna manera, ¿no? Y yo lo digo desde la postura de alguien que tuvo un privilegio que no me voy a cansar de presumir, que es el de haber sido el colaborador de Hugo en el suplemento de la jornada semanal durante los últimos 16 años de creación y haber tenido, insisto, el privilegio enorme de convivir con él todas las semanas, por lo menos 3 días a la semana, así tete a tete, cara a cara. Su escritorio está enfrente de mí, el mío está enfrente del suyo, y los demás días siempre resolviendo cosas por teléfono, adelantando cosas para los siguientes números, etc. Esa convivencia tan cercana con Hugo, descontando obviamente el aprendizaje enorme que yo pude haber tenido y que espero haber honrado con la posibilidad, hizo de nuestro vínculo uno absolutamente fraternal. Yo podría ser más presumido de haber tenido las ediciones de Hugo, donde dice que soy su hermano menor.
algún día se los enseño, porque es una cosa maravillosa haber sido alguien tan cercano a este humanista enorme, a este poeta diplomático, hombre de teatro, difusor cultural, periodista cultural, traductor, etcétera, que fue y que sigue siendo uno a través de su obra. Yo quiero leer un texto pequeñito que escribí dedicado a él hace poco y terminar diciendo nada más unas cuantas palabras respecto de Hugo y un poco de lo que no pudo decir David Ortiz, porque le resultó imposible llegar acá el día de hoy sobre la dramaturgia de la vida. Este texto se llama Cinero, que así es como Hugo decía que él era muy cinero. 13 o 14 años atrás, el vago azar o las precisas leyes, que dijera Borges, permitieron que este juntapalabras literalmente recorriera un trecho no con Alfonso Reyes, sino con Hugo Gutiérrez Vega y Carlos Monsiváis. Íbamos en el automóvil como a Querétaro a presentar un libro del primero. Nos acompañaba la queridísima Lucinda, que vivió muchas veces una situación como esta y no me dejaría mentir. Hugo y Carlos dedicaron el trayecto entero a decir de memoria poemas, interminables Villarrutia, Cuesta, Pellicer, Becerra, López Velarde, Plasencia, González León, Sor Juana, Paz, Manrique, así como títulos y tramas, directores y elencos de películas, inagotables asimismo Buñuel, Bergman, Kieslowski, Kubrick, Baila, Polanski, Pasolini, Visconti, pero también Eugenio Fernández, Ismael Rodríguez, Alejandro Galindo, Gabaldón, Chávez Huerta, Bracho. De entre todos los posibles adjetivos que podrían aplicarse a lo vivido, deslumbrante, apabullante, impresionante, me quedo con este otro, gozoso, porque gozo era lo que ese par de memorias prodigiosas experimentaban y hacían sentir. Además, inevitablemente claro, de la pequeñez propia, el noviciado eterno al escucharlos disertar sin pretensiones en torno a los alcances últimos y la riqueza infinita de eso que Hugo definió como, cito, ese tesoro incomparable que es el cine de verdad, el que se hace con intenciones artísticas y el que fortalece los testimonios fundamentales del humanismo. Cierro la cita. Como dijo en Obsesiones de un espectador, libro que cualquier interesado en escribir acerca de cine hace mal en desconocer, y que cualquier enamorado del cine, no nada más los que quieren escribir sobre él. Este texto fue una columna mía, publicada en la semanal, a eso me refiero cuando digo que esta columna de crítica del cine le debe la existencia a la generosidad de Hugo Gutiérrez Vega, que con haber leído apenas unas cuantas pergeñadas de este sumaverbo sobre alguna revista ya perdida en el pasado, sacó su proverbial generosidad y me brindó un espacio. Hace más de 3 lustros de eso, y desde entonces inauguramos una larguísima, deliciosa charla sobre cine, literatura y tantas otras cosas que solo pudo interrumpir el personaje bermaniano que baila en las colinas en el 7º sello. Para evitar lo que el propio Hugo evitó cuando su hermano José Carlos Becerra perdió su propia partida de ajedrez, evitaré los elogios fúnebres y saludándolo con la punta de mi corbata inexistente, dando una cabriola de cine mudo, solo diré lo esencial: he vuelto a quedar huérfano. No sé cómo haré para volver a ver una película de Bergman, una de Visconti, todo el neorrealismo, a Pasolini, sin que las palabras de Hugo se me vuelvan agua entre los ojos y la pantalla. Por eso que sea él, con su infinito amor al cine, quien termine estas líneas que se quiebran. Y cito a Hugo: con Carlos Monsiváis y con nuestro prosista mayor, Sergio Vittorio, íbamos a las sesiones conocidas con el nombre de All Night Cinema, organizadas por el National Film Theatre. Nos pasábamos la noche entera viendo películas de los hermanos Marx, de Buster Keaton, de Ingmar Bergman, Orson Welles, Busby Berkeley o Greta Garbo. Salíamos en la mañana neblinosa de Londres otoñal, llevando entre las manos ese tesoro incomparable. Por estas razones, los tres amábamos el neorrealismo italiano y éramos capaces de ver 3 veces seguidas Il Gattopardo del maestro Visconti.
Resulta que el autor goza del cine, aquí se refiere Hugo a sí mismo. Resulta que el autor goza del cine, llora cuando hay que llorar, se ríe estrepitosamente, acepta las reglas del juego del melodrama y de la comedia musical y se niega a aceptar cualquier forma de sacralización de una obra o un cineasta, por la sencilla razón de que si lo hiciera, dejaría de gozar y de hacer el papel de tonto, que es uno de los más bonitos que pueden hacerse en este mundo tan lleno de aquello que López Velarde llamaba la inepta cultura. Sabe que detrás de ese gozo hay un trabajo abrumador, una buena carga de esfuerzo y la convicción de un grupo de personas seguras de que el juego es una necesidad espiritual, una dimensión esencial de lo humano. Esto lo obliga a huir de las exégesis, a entrar con la mayor cautela en el terreno de las reflexiones sobre la obra de Lluel. A un terreno tan delicado no se puede entrar dando zapatazos psicoanalíticos o interpretando caprichosamente todos los jugueteos de un autor que frecuentemente le guiña el ojo al espectador para tranquilizarlo o le tira de las fibras más sensibles para producir un estado de tensión y de ansiedad. Los niños poetas del cine, Keaton, Landon, Laurel y Hardy, Murnau, Blanc, Renoir, Eisenstein, Buñuel y algunos más, nos están diciendo con sencillez socrática la frase de Alberti: yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos. A Hugo le encantaba citar esos versos de Rafael Alberti, y si ustedes se dan cuenta, por supuesto que se dan, aquí ya se juntó todo lo que estaba hablando Juan Domingo y lo que estaba hablando Leandro, ¿sí? Ese cine que Hugo llevaba en su Volkswagen por los caminos de España, ese padre putativo poético que era Rafael Alberti para Hugo, ese cineasta ingenuote, hermosamente ingenuo, que a mí me consta que era Hugo, que se emocionaba hasta las lágrimas cuando veía una película que le gustaba y me podía hablar a las 2 de la mañana diciendo: ya viste tal película, tienes que verla, ¿sí? Porque cuando estaba en casa se la pasaba o viendo cine, ¿no? Y ahí me consta aquí a la tesista que hizo su obra y su vida de Hugo con tesis. Todas estas vertientes de Hugo, sumadas a la parte que tiene que ver con el teatro, con el animal de teatro que Hugo siempre fue, estaba programado, les decía David Olguín, para estar acá y no pudo, pero David les iba a hablar de la dimensión teatral, de la dimensión del teatro, de la dramaturgia y actoral de Hugo, que estudió en el Actors Studio en Nueva York, que vino a México y trabajó en una etapa esplendorosa del teatro en México, en la etapa de Ludwig Margules, en la etapa de Juan José Buñuel, o como le gustaba mucho mencionar a Hugo, cuando Gael García Bernal no era el hijo, era el hijo de, ¿cómo se llama el papá? El escenógrafo, el papá de Gael García. ¿No se acuerdan? Ahí está la prueba, ya ni nos acordamos del nombre, pero en aquellos tiempos Gael era un niñito, ¿sí? Y el papá, no me acuerdo si es Alejandro García, era un gran escenógrafo, ¿sí? E iluminador. Entonces, él era el papá de Gael, ¿no? Se quedó en eso, ahora pues es Gael el famoso. O, por ejemplo, era Alejandro Luna, el papá de Diego Luna, ¿sí? Que en aquellos tiempos pues, el famoso era Alejandro y Diego era un niñito cachetón al que una vez Hugo llegó a bautizar, era padrino de Diego Luna, Hugo, ¿no? Entonces, ese fue el medio teatral que a Hugo le tocó vivir, y le tocó vivir como actor. Voy a decir aquí 3 obras importantes en las que Hugo participó, de las que él hablaba mucho, le encantaba rememorar eso, porque además el tiempo fue demostrando, y eso lo testimonió David Olguín en un libro que se llama simplemente Hugo Gutiérrez Vega, Conversaciones, ¿sí? 3 obras importantes en las que Hugo participó, una de ellas, El tío Vania, quizás la más importante, de Chekhov, ¿sí? Donde él hizo el personaje Segoviakov, que es uno de los personajes más grandes, más fuertes, más potentes de toda la dramaturgia mundial, y esto no lo digo yo, lo dicen los especialistas.
Cualquier crítico de teatro les puede decir esto, o cualquier dramaturgo como David Alguín. La otra obra en la que Hugo participó con especial gusto fue Lástima que sea puta, cuyo título ya les dice bastante de el talante de Hugo en cuanto a la importancia que le daba a la ruptura posible en un medio cultural en esos tiempos todavía bastante pacato, todavía bastante difícil, y que a Hugo le tocó abrir brecha. ¿Sí? Y la otra obra que se menciona poco, pero tiene una importancia muy grande, es la única obra de teatro que escribió Octavio Paz, ¿sí? Que no es muy conocida, que creo que no se ha vuelto a representar. Ojalá estuviera aquí alguien que supiera mucho de teatro para que me discutiera o me confirmara, que se llama La hija de Rappaccini, ¿sí? Cuya dramaturgia la hizo Juan García Ponce, se montó en la Casa del Agua, y el protagonista, el padre, o sea, Rappaccini, era Hugo. ¿Sí? Ese montaje, esa época, esas obras, junto con otras que Hugo auspició o permitió que se montaran en los tiempos en los que él dirigía la Casa del Lago como difusión cultural, lo cuenta Hugo de varias formas en su Bazar de Asombros. Se lo contó a David por el lado de la dramaturgia, le costaron incluso la cabeza, en el sentido de los puestos, de los cargos que desempeñaban en esos tiempos. Soberón, que era el rector de UNAM en aquellos tiempos, y Hugo era director de difusión cultural, le pidió la renuncia a consecuencia de una obra que dirigía Margules, o no, que dirigía Corona, donde había escenas obscenas, cosas por el estilo le pasaron a Hugo con la dramaturgia. Y con esto yo termino. Quisiera que se viera lo que Hugo mismo dice aquí en esto que yo cité, donde él habla de cine, pero habla de la dimensión humana del arte. Creo que esa es la cosa, es con la principal lección con la que yo me quedé siempre, con este largo, feliz discipulado que yo tuve con Hugo, que es entender al hombre como la parte de un todo, como lo dice en el famoso currículum, ¿sí? Y como una parte que contiene al todo a la misma vez. Eso creo yo es el principio del humanismo renacentista, ¿sí? Entender al hombre como la circunstancia que lo rodea, pero como integrante de la misma, pero como contenedor de la misma también, ¿sí? Eso es lo que yo veo luego cuando digo poeta, diplomático, difusor cultural, actor, ¿sí? Como decía el mismo Hugo, nada más le contaba vender tamales los domingos, ¿sí? Así decía. Entonces, a lo mejor ciertamente le dio tamales en algún momento, ¿no? Pero esa dimensión humanística, esa dimensión comprensiva por completo y abarcante de la labor de Hugo es la que creo que estamos aquí celebrando. Es por la que yo tengo un gusto muy grande de estar compartiendo aquí esta mesa y de poder hablar con ustedes de una persona que, decía yo al principio, hace 2 meses, menos 2 días, dejó de estar en este mundo de una forma, pero se ha quedado en todas las otras. Muchas gracias. Bueno, antes de cederles la palabra para que establezcan preguntas o comentarios, yo quisiera señalar brevemente algunas cuestiones en torno a las exposiciones. Juan Domingo, Leandro, Luis, muy bien atendieron 4 de las dimensiones en las cuales trabajó Hugo Gutiérrez Vega: la dimensión de la poesía, la dimensión de la diplomacia, la del cine y por supuesto la del teatro. Pero todas las intervenciones tienen un hilo conductor que es el reconocimiento de la gran, notable riqueza humana del poeta Hugo Gutiérrez Vega. Hoy, a escasos meses de su partida, uno pudiera sacar una conclusión que sería aquella de Hugo Gutiérrez es un ejemplo
no solo para los poetas, sino para la figura intelectual mexicana, porque pese a ser un hombre renacentista, es decir, un hombre que atendió todos los campos del saber, lo que lo caracterizaba siempre era la sencillez. Yo lo decía muy bien Juan Domingo: la vida, la muerte, el humor y sobre todo la capacidad de sentir el asombro a lo largo y ancho de toda su vida, desde su prematura vocación poética, siempre lo caracterizó. Y bueno, yo quisiera terminar, para ustedes la palabra, rescatando una de las últimas etapas de Hugo Gutiérrez Vega, que fue su compromiso con las grandes causas políticas y sociales de México, y concretamente con Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, en el cual Hugo Gutiérrez Vega siempre representó una voz protagónica entre todo este seno de figuras intelectuales y académicas que rodean a López Obrador. Tan sencillo como es, ¿no? Morena se llama Morena porque uno lo empezó así. Exactamente, sí, que es un dato que la mayoría de la gente no los tiene presentes. Bueno, entonces, no sé si haya una intención de participación, pregunta, comentario por parte de alguno de ustedes. ¿No? Yo quiero leer un poema. Claro, adelante. Que me parece que con lo cual queda completa su figura. Y es un poema, un fragmento de uno de sus mejores libros, que es Una estación en amoroso. Son poemas en prosa. Y este que le dedica In Memoria a Juan Rulfo. Dice: por la mañana salgo al campo y hablo con los pájaros y las hormigas. En el pueblo dicen que soy tonto y debo serlo, pues me gustan los seres pequeños y temo a los grandes. Por las tardes me siento en la plaza bajo el laurel y a veces me dan un pedazo de pan, un poco de queso y los domingos una rosquilla con ajonjolí. Como deprisa y me acuesto a dormir. Duermo mucho y en el sueño veo a mi madre. Un día, cuando yo era pequeño, se me fue y nunca regresó. Desde entonces, el pueblo entero es mi casa y en el invierno me refugio en la puerta de la iglesia y me cubro con la cobija que me presta Papa Jones. Conozco a todos los del pueblo y sé muchas cosas de sus vidas y de sus muertes. Como piensan que soy tonto y no entiendo nada, hablan delante de mí y yo me guardo sus historias. Me gusta el pan, el queso, las rosquillas y las hierbas del monte. No sé si me gustan las personas, pero me dan miedo. Por eso nada más hablo con los pájaros y las hormigas. Nunca me contestan, pero eso no importa. Les mando mi voz y les regalo mis palabras. Nada más puedo dar eso. Recibo todo lo que ven mis ojos: el mar, el sol, el cielo, las tormentas, el camino del monte, el silencio y los gritos de las personas. Recibo, además, el sueño. Es ahí donde de verdad no soy tonto y vivo y siento algo parecido a lo que Papa Yorgos en su sermón de Pascua llama amor. Muchas gracias. Sí, claro. Me llamo Bernardo Domínguez y como una capucha
para evadir la persecución. Los porros evadían o perseguían a toda la gente que actuaba en favor de las causas, como decía y dijo Arnoldo Córdoba, causas del pueblo. Me preocupa y me inquieta que se evada el trabajo que hacen intelectuales comprometidos, académicos, muy comprometidos, al lado de Andrés Manuel López Obrador. Y más me preocupa que, como típicamente se diga, que una de las obras grandes de Hugo Gutiérrez Vega es saber trabajar y procrear Morena. Eso se debe decir porque gente como Arnoldo, aunque sea papá del que no quiere hablar con los indios, de todos modos es la grandeza de los intelectuales comprometidos con las causas del pueblo mexicano y de todos los pueblos. Eso es lo que me preocupa, porque yo les digo a todos ustedes cercanos de Hugo que habrá que señalar eso, que el nombre de Morena es una visión muy grande del futuro político de la izquierda verdadera, de la cual habla Arnoldo, de la cual siempre habló Hugo Gutiérrez y otros académicos muy respetables. Nada más otro comentario yo quería hacer. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera participar? ¿Algún comentario final de ustedes en relación a lo que... No, hay otra cosa. Claro. Muy brevemente nada más, quiero decir una obviedad, pero a mí me gusta decir obviedades porque por obvias ya las menciones, las olvidan. Hace un ratito allí estaba la gente del canal 22 y me preguntaban una obviedad. Me decían, ¿cómo acercar la obra de Hugo Gutiérrez Vega a las nuevas generaciones? ¿No? Yo creo que es al revés, ¿no? Yo creo que hay que acercar a las nuevas generaciones a la obra de Hugo. Pero de todas formas, la pregunta era tan obvia que la respuesta no podía ser menos. Yo le decía, bueno, pues yo creo que se trata de facilitar el acceso de la obra escrita de Hugo, que es a final de cuentas donde tú lo puedes tener completo a Hugo. ¿Sí? La educación está muy bien, estas mesas están muy bien. Dentro de una semana, un poco más, va a haber un homenaje en la FIL en Guadalajara dedicado a Hugo. Y seguramente en febrero, cuando hubiera sido su siguiente cumpleaños, va a haber algo más, etc. Pero es leer la obra de Hugo, definitivamente, ¿no? Ni siquiera manera de homenaje. O sea, uno lo homenajea cuando lo lee, pero el agasajo no es para Hugo, el agasajo es para Hugo. Este poema que acabo de leer Juan Domingo, los otros dos, dejan bien claro que de lo que se trata es de eso, de lo que decía y de lo que citaba Hugo. Platico con los muertos con mis ojos. ¿Sí? Así es como ahora tenemos que platicar con Hugo, y esa es la única forma en la que se va a acercar a las viejas y a las nuevas generaciones a su obra, ¿no? Yo creo que no está de más, insisto, repetir esta novedad, ¿no? Se trata de leer a Hugo. El que no lo haya hecho, pues de ese gusto. Y el que lo haya hecho, pues de ese regusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes por asistir. Y pues bueno, una tarea pendiente, acercarnos a